Los antecedentes educativos en este espacio territorial del norte nos llevan a recordar a las primeras instituciones educativas que existieron en este espacio territorial. Hay que tener en cuenta que la jurisdicción territorial de la antigua Intendencia de Trujillo abarcaba casi todo el espacio regional norte del actual Perú republicano. Entonces, teniendo en cuenta ese espacio territorial, existía un centro de educación para prácticamente todo este vasto espacio territorial. Ese era el Seminario Conciliar de San Carlos y San Marcelo, que en un primer momento se convirtió en el centro de irradiación de cultura para todo este vasto territorio del norte del antiguo Virreinato del Perú. Asimismo, han existido escuelas de primeras letras que han servido para poder cultivar y educar a la población de aquellos primeros momentos de la historia virreinal y más adelante para la postrimería del virreinato. Este ámbito educativo va a cambiar con el advenimiento del siglo XIX y con la llegada del proceso de la independencia. Hay que tener en cuenta que con las concepciones filosóficas de Europa traídas por el movimiento de Ilustración y con ello las reformas borbónicas del gobierno español, va a cambiar todo el contexto y la forma de concebir la sociedad y obviamente el pensamiento educativo. Ello va a conllevar pues grandes reformas, pero sin embargo va a continuar todavía ese letargo y esa tradición escolástica virreinal hasta llegado el proceso de la independencia, en donde va a cambiar el ámbito educativo. Y los inicios del siglo XIX se ven marcados por hechos históricos que van a cambiar el devenir del Perú que conocemos. A saber, las primeras décadas del siglo XIX van a estar caracterizados y marcados por la guerra y el proceso de la independencia nacional. Hay que tener en cuenta que con la inestabilidad política que se encontraba la antigua metrópoli, España, con los sucesos que habían acaecido, con la invasión napoleónica, la abdicación del rey Fernando VII, trajo cambios que al final van a tener consecuencias que de alguna u otra manera van a conllevar en un primer momento un reformismo en el antiguo virreinato y en las colonias americanas españolas para cambiar a una posición de cambio y una reforma, ¿no? Esta reforma va a estar caracterizada por un separatismo. Es ahí que se van a iniciar los diferentes movimientos de independencia, tanto en el norte de Sudamérica como al sur del continente sudamericano. Ello va a conllevar pues, los diferentes movimientos de independencia, ya sea con la expedición del norte y la expedición libertadora del sur. ¿Qué es lo que está pasando en el contexto regional? ¿Qué es lo que está pasando en la antigua Intendencia de Trujillo, que abarcaba prácticamente toda la región norte del antiguo Virreinato del Perú? Las comunicaciones que va a tener el general don José de San Martín con el intendente de Trujillo, don José Bernardo de Tagle y Portocarrero, marqués de Torre Tagle, van a conllevar a que este último personaje abrazara la causa patriota y declarase la independencia en esta ciudad el 29 de diciembre de 1820. Ello va a ratificar la importancia de las ciudades del norte y las provincias del norte como soporte para la futura guerra de la independencia que acaecería a continuación. Es por ello que sabemos, y es necesario siempre recordar, la importancia que tuvieron estos territorios del norte para poder subvencionar la guerra de independencia, no solamente en fervor patriota, sino también con el aporte de recursos humanos y recursos físicos. Y en adelante que va a cambiar la significancia y la importancia, sobre todo de la ciudad de Trujillo, ¿no? Y que más adelante va a tener el nombre de Departamento de la Libertad, ¿no? En conmemoración a los aportes que tuvieron la población de este espacio territorial. Bien, acaecida la independencia de Trujillo el 29 de diciembre de 1820, personificada en la persona de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, el marqués de Torre Tagle, va a cambiar la situación de las provincias del norte. Es cierto que todavía el general San Martín se encuentra todavía en el sur, sin embargo, va a notarse el papel que va a ir tomando Trujillo y las provincias de esta parte territorial. Es así que los acontecimientos acaecidos después de la independencia en esta ciudad van a tener eco en la ciudad de Lima con la proclamación de la independencia el 28 de julio del año siguiente. Pero ¿qué está pasando en el ámbito educativo? Hay que tener en cuenta que el único centro de educación superior en Trujillo y en casi todo el norte del territorio del Virreinato del Perú estaba
estaba a cargo del Seminario Conciliar de San Carlos y San Marcelo, una institución educativa de tradición escolástica y tradición virreinal. Sin embargo, con las postrimerías del siglo XVIII y el advenimiento de la independencia, se van a crear instituciones que van a marcar el devenir educativo en este espacio territorial. Es así que en la segunda etapa del proceso de independencia, a saber, con la llegada del libertador don Simón Bolívar y los sucesos que acaecen a continuación, como el cambio de la capital a Pativilca y más adelante a la antigua Intendencia de Trujillo, ya departamento de Trujillo para ese momento, y en especial ubicándose en la provincia de Huamachuco, es que el libertador don Simón Bolívar y junto a su secretario y ministro don José Faustino Sánchez Carrión van a decretar la fundación de dos instituciones muy importantes para el devenir republicano. Una va a ser la Corte Superior de Justicia del Norte, más adelante la Corte Superior de Justicia de la Libertad, para una institución fundamental para poder impartir justicia en los inicios en la embrionaria República Peruana, y una institución fundamental para el proceso educativo es la fundación de la Universidad de Trujillo, acaecida el 10 de mayo de 1824, una institución de índole de educación superior y que va a abarcar prácticamente toda la jurisdicción del antiguo Intendencia de Trujillo, más adelante departamento del mismo nombre y departamento de Libertad en la actualidad. La Universidad de Trujillo se va a dirigir sin un nombre, se va a denominar, de acuerdo al decreto de fundación, como Universidad de Trujillo. Para más adelante, cuando se instala, después de 7 años, el 12 de octubre de 1831, va a asumir las funciones académicas y administrativas bajo el nombre de Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa de la ciudad de Trujillo, teniendo en consideración a la vocación de sus dos santos patronos de carácter religioso, como es Santo Tomás de Aquino y Santa Rosa de Lima. Es por ello que la universidad recién a partir de 1831 va a empezar a funcionar en un primer momento en el Seminario Conciliar de San Carlos y San Marcelo, para más adelante poder asumir su lugar que estaba especificado en el decreto de fundación como era el local de la antigua iglesia de la Orden Jesuita. La universidad no se pudo instalar inmediatamente en 1824 debido al proceso de inestabilidad política que continuó a la Guerra de la Independencia, que es más conocida como el periodo de la Guerra de Caudillos. En adelante, la Universidad de Trujillo, hasta el último cuarto del siglo XIX, se convirtió en el único centro de irradiación de educación universitaria, de educación superior, en todo el vasto territorio del departamento de Trujillo y del Perú republicano temprano. Con la instauración del sistema republicano, después de la Guerra de Independencia, la República Peruana se fue estableciendo poco a poco de acuerdo al contexto socioeconómico y político que se encontraba en esos momentos. Hay que tener en cuenta que recién podemos denominar que el sistema republicano se establece a mediados del siglo XIX. ¿Por qué? Porque a partir de mediados del siglo XIX, a partir del gobierno del presidente Castilla, se puede hablar de una estabilidad política, es decir, que el presidente Ramón Castilla es uno de los primeros presidentes que puede lograr por fin terminar su periodo político y de gobierno. Es así que se van a poder implementar diversas reformas, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito económico, social y ni hablar en el ámbito educativo. Hay que tener en cuenta que estas reformas que se dan a partir del gobierno de Castilla en adelante van a estar respaldadas en un contexto del boom guanero, de un contexto en donde el país empieza a tener riquezas a partir de la explotación y comercialización del guano, ¿no?, que se va a convertir en un soporte económico para el surgimiento y establecimiento de la República Peruana. Es así que en el ámbito educativo se va a coadyuvar a que se pueda establecer un sistema uniforme en la educación. Estamos hablando de un corpus normativo que pueda normalizar a la educación en el Perú. Es por eso que a mediados del siglo XIX se establecen diversas políticas en el ámbito educativo. Es así que se publica, por ejemplo, el Reglamento de Educación Pública de 1850, que va a ser mejorado 5 años después por el Reglamento de Instrucción Pública General
en donde se dictamina que en cada departamento se establezca un colegio nacional y de la misma manera se establezcan escuelas de primeras letras para estudiantes de ambos sexos, sea para escuela de varones como escuela para damas. Las reformas educativas que se dan en mediados del siglo XIX van a estar exclusivamente centradas en la creación de centros de educación, sea en el ámbito de nivel primario o primeras letras, en la educación intermedia o educación secundaria más adelante y en la implementación de la educación superior que va a estar representada en las universidades. Es así que, por ejemplo, en el departamento de La Libertad, para ese momento ya, se va a establecer en 1854 el Colegio de Ciencias de Trujillo, que más adelante, en 1855, asumiera la vocación de San Juan Bautista y que en la actualidad lo conocemos como el Colegio Nacional de San Juan, que va a ser el primer colegio de educación pública, propiamente dicho, en Trujillo. Hay que tener también en consideración que el Colegio San Juan, si bien es cierto, va a tener como local propio el exconvento de San Francisco, va a iniciar sus funciones en el local de la Universidad de Trujillo, es decir, en el antiguo claustro de la Orden Jesuita. Es por ello que a partir de 1854 hasta 1876, el Colegio San Juan con la Universidad de Trujillo van a tener un vínculo bien cercano. ¿Por qué? Porque para ese momento la universidad todavía no ejerce las cátedras universitarias y es ahí en donde el Colegio San Juan, que funciona en su espacio universitario, es el que va a asumir las cátedras que van a poder perfilar la educación superior del estudiante de Trujillo y que proviene de las provincias del norte. El Colegio San Juan va a funcionar en la universidad hasta 1874, que va a retornar a su espacio que estaba establecido por decreto del 10 de mayo de 1854. En adelante, la Universidad de Trujillo va a dedicarse exclusivamente a la educación propiamente universitaria y a continuar convirtiéndose en ese centro de irradiación de cultura y conocimiento para la ciudad de Trujillo y para las provincias del norte de la República Peruana. Hola a todos, soy Maxwell Quiroz, historiador por la Universidad Nacional de Trujillo, y quiero enviar un afectuoso saludo a la ciudadanía por encontrarnos conmemorando el bicentenario de nuestra independencia local, recordando que un 29 de diciembre de 1820, nuestro intendente de Trujillo, el Marqués de Torretagle, declaró la independencia en esta ciudad. Y en adelante, Trujillo se convirtió en una de las ciudades más importantes en el proceso de la independencia nacional. Es por ello que debemos reflexionar acerca de cómo hemos avanzado como sociedad y debemos aprovechar esta oportunidad que nos da el Bicentenario Nacional para poder mirar al pasado, reflexionar y analizar y retornando a las bases de la nación, de la República Peruana, las bases políticas, sociales, ideológicas, en donde surgió la República Peruana y poder avisorar un futuro sólido, un futuro que queremos y poder juntos tratar de trabajar en un mismo sendero para poder construir el país que tanto anhelamos. Feliz Bicentenario de la Independencia de Trujillo.